Siempre cuando alguien te predica la palabra de Dios, tiene un propósito. El propósito puede ser variable, pero el principal propósito tiene que ser única y exclusivamente que tú, a través de Jesucristo, seas libre. Que tú, a través de Jesucristo, recibas perdón a los errores cometidos en las dos líneas en las que por lo general se comete un pecado. Si saben cuáles son las dos líneas, la primera línea es el pecado que tú cometes contra Dios cuando tú infringes la ley de Dios. Dios te ha dado su palabra. Si tú le infringes o la ignoras, ese es un pecado contra Dios. Porque Dios te está diciendo, mira, yo aquí tengo las instrucciones para que tú vivas bien, para que te vaya bien. Y si tú dices, me vale gorro, bueno, pues estás ignorando a Dios. Y por consecuencia, si no sigues las instrucciones de la palabra de Dios, te vas a equivocar. En la vida te vas a equivocar. Y la segunda faceta de que nosotros cometemos algún pecado es contra el prójimo. Entonces muchas veces, varón, existe la mala información de que cuando tú tienes la conciencia intranquila porque cometiste un error con tu prójimo, tú vas con Dios y le dices, Señor, perdóname. Y eso es una clara evidencia de que no conoces la instrucción que Dios te da en este rubro. Porque si tú conocieras lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 27, 23 al 27, ahí te vas dando cuenta, capítulo de Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 27, ¿qué es lo que está diciendo? Dice algo muy claro. Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo número 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, a ver, ahí vamos a detenernos un poco para desmenuzar. ¿Cuál altar? Cuando vas tú a la iglesia y estás pidiéndole a Dios que te perdone. Y ahí te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti. Siempre vamos a tener un prójimo al cual nos hemos equivocado de alguna manera, ya sea en forma directa o indirecta, a través de un malentendido, pero siempre va a haber una persona a la cual nosotros nos hayamos equivocado o actuado injustamente, qué sé yo, no sé. Pero ahí está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Si ustedes lo observan, está con letras en rojo, que significa palabras directas del Señor Jesucristo. Está diciendo, deja ahí tu ofrenda en el altar. ¿Y qué dice? Ve primero con tu hermano a quien no has ofendido, y ponte a cuentas con él. Ponte a cuentas. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes observen por qué a veces nos va mal en la vida. Porque nosotros no hacemos como Jesucristo lo dice. ¿Por qué? Porque hay personas que obedecen más a una religión o a un sacerdote o a un pastor o a un líder religioso, qué sé yo, no sé, que te inculca que tú tienes que ir a confesar tu pecado con un sacerdote. ¿Se dan cuenta? Decía ahí en redes sociales una persona ahí que transmitió que el sacerdote aquel del Titanic, no sé si se acuerdan, que había un sacerdote en el Titanic que se quedó para que las personas confesaran sus pecados, y el sacerdote dio la vida para que las personas con algún pecado se confesaran. No sirve de nada confesarle a un sacerdote el pecado tuyo.
¿Por qué? Porque la ley de Dios está dando una orden que dice que tú tienes que confesar tu pecado directamente con quien ofendiste. Si alguien comete un agravio contra ti, y esa persona que comete el agravio contra ti va con un sacerdote a confesar el pecado que te cometió contra ti, el daño que te hizo a ti, y el sacerdote le pone una pena ridícula de rezar ciertos Padres Nuestros y ciertas Aves Marías, y se cree limpio porque rezó la pena que le impuso el sacerdote, ¿será limpio de pecado o no será limpio de pecado? ¿Quién dijo que tiene que ser un sacerdote que te va a perdonar el pecado? ¿Quién dijo eso? La Iglesia Católica, y no es que yo esté hablando mal de la Iglesia Católica, solamente quiero aclarar conforme a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice bien claro que confesaos vuestros pecados unos a otros. Al que le perdonares le serán perdonados, a quien se los retuviere le serán retenidos. ¿Le serán retenidos a quién? Al que lo retiene. Al que lo retiene. Eso es lo que faltó aclararlo. Y el diablo se aprovecha de la confusión para decir, no, entonces tienes que ir con un sacerdote a confesar tus pecados. Pero por eso el sacerdote, ¿qué tiene que ver en la bronca? No, es que el sacerdote es el representante de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo número 17 dice que Jeremías 5, 17. Bueno, el que encuentre Jeremías nos dice el número de página porque seguro a lo mejor los que son nuevos batallan un poquito. Jeremías capítulo 5. ¿Qué página es, perdón? 653. Jeremías 5:17. ¿Qué dice? 5:17. Y comerás tus días. A ver, no, espérame. Entonces yo me equivoqué. ¿Es 17:5? ¿Qué será? Sí. Jeremías 17:5. Ándale, ese. ¿En qué página es? No, sí me lo sé, pero no te lo sabes. Así Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que conviene el hombre. Jeremías 17:5, ¿verdad? ¿Qué página es? 678. ¿Cuál? 678. Así ha dicho ¿quién? Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Maldito el hombre que confía en el hombre. A ver. Vamos a desmenuzar el pollo. Vamos a desmenuzar como si fuera el pollito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Quiere decir que si yo confío en San Judas Tadeo, ¿soy maldito? Sí. Entonces, ¿cuántos malditos hay? Muchos. Es más, la Iglesia Católica es la que se jacta de tener mayores seguidores en todo el mundo, entonces casi todo el mundo está maldito. ¿Verdad? O sea, hablando varón con la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, porque el diablo es bien legalista, el diablo te va a acusar delante de Dios conforme a la palabra que tú no conoces. ¿Estamos entendiendo? Porque el diablo sabe que esa palabra que tú tienes en tus manos es ley de Dios. Entonces, con razón entonces, Jesucristo dijo que la puerta que conduce a la vida y a la bendición, a la vida eterna, es estrecha. Y angosto es ese camino que lleva a esa puerta. Y me da escalofrío nada más de pensar que dice Jesucristo, y pocos son los que pasan por esa puerta. Pocos. En cambio, continúa diciendo ahí el Evangelio de Jesucristo, la puerta que conduce a la perdición y a la muerte
es ancha y ancho el camino, y muchos son los que pasan por ella. Entonces, el diablo se va a basar en lo que ahí dice. ¿Quién dijo que tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote? ¿Quién? Ahí dice que tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote, jamás. Que el sacerdote se convirtió en santo porque se quedó, dio su vida para que las personas se confesaran ante él. Qué sorpresa se lleva cuando lleguen al tribunal de Jesucristo. Sí saben que hay un tribunal de Jesucristo, ¿verdad que sí? Lo he dicho muchísimas veces. En 2 Corintios 5:10, que hay un tribunal. ¿Quién se va a escapar de ese tribunal? Nadie nos vamos a escapar de ese tribunal. Ahí lo dice bien claro. 2 Corintios 5:10, porque es necesario, que todos nosotros, todos, sin excepción. Es que yo soy el pastor. No, todos. Es que yo soy el Papa del Vaticano. No vengas con eso. Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir, según, va a depender de algo, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Pero de que vamos a recibir, sí vamos a recibir. Oh, sorpresa cuando llegas al tribunal de Cristo, ¿y qué le vas a decir? Que ya habías confesado tus pecados a un sacerdote. ¿Qué te va a decir Jesucristo en ese tribunal? Porque es el tribunal ¿de quién? De Cristo. Ahí dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal. ¿De quién? De Cristo, así dice. De Cristo. O sea, Cristo ahí en ese tribunal va a ser ¿qué? Tu juez. Eso va a suceder cuando nos muramos, cuando tú te mueras. Jesucristo va a ser tu juez cuando tú te mueres. Pero antes de que tú te mueras, Jesucristo, ¿quién es? ¿Quién es Jesucristo? Tu Señor y tu Salvador, tu abogado, tu intercesor entre Dios y tú. Así lo dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, que se llama Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 así lo dice. O sea, estamos hablando, varón, dicho sea con todo respeto, con los pelos de la burra en la mano, ¿sí o no? Porque tú tienes que tener todos los argumentos válidos para que tú puedas defenderte en ese tribunal. ¿Cómo vas a llegar a ese tribunal diciendo, no, es que yo no tengo pecado porque ya confesé mis pecados ante un sacerdote y el sacerdote me dijo que rezara Padres Nuestros y Aves Marías y ya iba a quedar libre de pecado? ¿Cómo? O sea, haces de Jesucristo un mentiroso. ¿Qué estás haciendo? Porque Jesucristo está diciendo otra cosa mucho muy diferente en Mateo 5:23 al 27. Dice otra cosa mucho muy diferente Jesucristo. Jesucristo dice que vayas con quien ofendiste y te pongas a cuentas. Si con quien tú ofendiste le pediste perdón y él te perdona, queda todo saldado, varón. Pero si el que tú vas y pides perdón no te perdona, se retiene el pecado porque él te lo está reteniendo, pero el pecado se queda con quien te lo retuvo. No contigo. Tú mira, ya hiciste como Jesucristo ordenó y bye. Por eso siempre, varón, haya sido tú perdonado o no haya sido tú perdonado, es muy importante que ahora sí, como dice ahí Mateo 5:23, que dice, y ahora sí ven y presenta tu ofrenda al altar. O sea, ya fuiste a ponerte a cuentas con tu prójimo, ahora sí vete a la iglesia y dile, Santísimo Dios, perdóname
me perdonaron y yo quiero también quedar a cuentas contigo, Señor. O, Señor, te pido perdóname porque la persona a quien le pedí perdón no me quiso perdonar. ¿Estás entendiendo? La idea, varón, es quedarte libre. En el Titanic, por ejemplo, ahí va un pecador que cometió pecados contra Juan Pérez allá en Nueva York. Un ejemplo. Y en el trayecto el barco se hunde. Ya no hay manera, varón. Bye. Hasta ahí te llegó el corrido. ¿Podemos entenderlo? Por eso es bien importante, varón, que cada vez que tú cometas un error contra tu prójimo, te retractes de inmediato, porque no sabes qué va a suceder de ratito. ¿Sí lo podemos entender? La única que te pudiera quedar, si es que te va bien, es decirle, Señor, pues yo quise llegar con Juan Pérez a pedirle perdón a Nueva York, pero no hubo manera. Pero tú conoces mi corazón y sabes que me estoy arrepintiendo y que yo iba a Nueva York a pedirle perdón a Juan Pérez. Ya te la juegas, varón. Ya te la juegas. Es una moneda al aire. No sabes cómo va a caer. Y allí, por esa razón, varones, que muchos se creen perdonados y no lo están. Porque siempre nos vamos a encontrar con una religión mentirosa. ¿Sí o no? Hay quienes se bautizaron de bebés y se creen bautizados y no lo están. Un segundo. ¿Tú? ¿Cómo? No, pero no Okay. Hay quienes se bautizaron de bebés y se creen bautizados y no lo están. ¿Por qué? Porque un bebé, para empezar, un bebé no tiene pecado. Y número dos, ahí te va, déjame te digo, del bebé no tiene pecado. ¿Y sabes lo que dice el diablo? Que el bebé nació con pecado original. ¿Cómo? ¿Cuál pecado original? Si es un bebé. Cuando nace un bebé, se presenta delante de Dios, Señor, aquí te presento este bebé. En el momento en que la persona está presentando al bebé, por ejemplo así, delante de Dios, lo estoy presentando, Señor, aquí te presento este bebé. Obviamente son los padres los que están presentando el bebé delante de Dios. Y si un padre está presentándose delante de Dios a presentar su bebé, quiere decir que ese padre ya está en Cristo, porque si no estuviera en Cristo no estuviera presentando ante Dios el bebé. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque ahí les va. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque en Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 7 dice: yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ahí sí, un bebé puede estar naciendo, ojo con lo que estoy diciendo, con un pecado que se viene arrastrando de los mismos padres. ¿Estamos entendiendo esto, varón? Yo no lo voy a bautizar para que se le quite el pecado. Si yo tengo un hijo y yo soy un pecador, el hijo nace con esas secuencias según Deuteronomio 5:7. No se va a quitar si yo lo bautizo, porque el bebé no se está arrepintiendo de nada. El bebé tendría que entregarse a Jesucristo por su propia voluntad para ser salvo. Por eso el papá y la mamá lo presentan delante de Dios. Señor, mira, nosotros ya nos pusimos a cuentas delante de ti, pero ahora te queremos presentar a nuestro hijo delante de ti. ¿Estamos entendiendo? Porque esa es la trampa que usa el diablo para tener a un bebé en maldición hasta que crece. Pero no se remedia nada bautizando al bebé, hermano.
el objetivo principal que usa el diablo para bautizar a un bebé es que el bebé se le bautiza entre comillas, se le bautiza desde bebé y se cree que ya está bautizado, y el bebé crece, se convierte en adulto y él dice: no tengo por qué bautizarme porque ya me bautizaron de bebé. Pero cuando te bautizaron de bebé, no fue tu voluntad sino la de los padres las que te bautizaron. Podemos entenderlo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo recibí a mi Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador, mi anhelo era bautizarme. Por haber recibido a Jesucristo, mi familia me rechazó. Mi padre me dijo muchas malas palabras por ahí porque me entregué a Jesucristo. Y luego después, cuando me bauticé, pues ya fue el acabose con mi familia. Es que tú ya estás bautizado. ¿Cuándo? Tu padrino X, Y y Z. ¿Pero yo qué? ¿Yo cuándo dije que quería bautizarme? Ahora yo quiero, con mi propia voluntad, bautizarme. Entonces, varones, estamos comprendiendo, si usamos el intelecto, varón, que hay una religión que te hace creer que estás confesado y no estás confesado. Una religión que te hace creer que estás bautizado y no estás bautizado. Entonces, como que aquí apesta algo a diablo, varón. Una religión que te permite llevar a un impío al altar y no pasa nada. Porque el que verdaderamente está siguiendo las instrucciones de Dios se va a dar cuenta que dice la misma palabra de Dios que no te unas en yugo desigual con Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque si yo no tengo a Jesucristo, y la persona con quien estoy contrayendo matrimonio tampoco está en Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, ojo, estoy haciendo la aclaración porque el católico dice que está en Cristo Jesús, pero no es Cristo Jesús su único Señor y Salvador, porque tiene muchos señores y muchos dioses y muchas señoras, ¿sí me explico? Entonces el diablo te hace creer que estás casado cuando no estás casado, porque el presentarte delante de un sacerdote que te va a casar no significa que estés casado, porque la realidad de que tú estés casado significa que sea Dios avalando la unión de dos personas. Avalando la unión de dos personas, varón. O sea, autorizando la unión de dos personas. Entonces, como que llegamos a la conclusión: ¿a quién se va a obedecer más? Ahí te va. Yo quiero que ustedes se sitúen. Les voy a poner un examen. Vamos a ponerles un examen. Y ustedes mismos van a responder su examen de una sola pregunta. Y les voy a dar 4 respuestas. Hablando espiritualmente, ¿a quién vas a obedecer tú más? Hablando espiritualmente. Inciso A: únicamente a Dios. Ese es el inciso A. Inciso B: a la religión cualquiera que sea, a lo que ordena la religión cualquiera que sea esta religión. ¿Estamos entendiendo? Porque las religiones te imponen. Y lo que imponen las religiones se hace costumbre, tradición, y luego se convierte en hábito. Pues te digo, el inciso B es religión cualquiera que sea. Inciso C: al sacerdote, o pastor, o
líder religioso. Inciso C. ¿A quién vas a obedecer tú más? Inciso D. Falta el inciso D. Ninguna opción de las anteriores. Ahora, mis exámenes, yo siempre fui maestro, ¿sí saben? Entonces yo siempre ponía el inciso D, que significaba ninguna de las anteriores. Varón, es un examen personal. ¿Alguien necesita que le repita la prueba? ¿Que le repita la pregunta? ¿Y las respuestas? ¿No? Ok. Siendo honestos, tú dime, o tú mismo, respóndele a Dios, ¿cuál de estas 4 opciones eliges? Inciso A. Ok, inciso A. A ver. Al Espíritu Santo. Pues sí, a Dios o al Espíritu Santo, está bien, ese va dentro del inciso A. Mande. A Dios, solamente a Dios. Solamente Dios. Ahí les va, varones. Está correcto, la respuesta es la A. Está correcto, los que eligieron la A, pero, ahí viene un nudo marranero. ¿Sí sabes cuál es el nudo marranero? Es el nudo que no te puede mover ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, ni para nada. Ahí les voy a poner una observación que los va a poner en jaque. Si ustedes dijeron el inciso A, que ustedes obedecerán a Dios más que por encima de todo, o al Espíritu Santo, como dijo ya el varón, ahí les va. Allá los que me están, es que no me acordaba que aquí están los de las redes sociales también. Allá las redes sociales también han de estar diciendo, no, pues que a Dios, ¿verdad? Entonces, si es a Dios a quien tú vas a obedecer más que a ninguno, y Jesucristo, pues incluimos a Dios, hablando de Jesucristo, Dios y Jesucristo una sola cosa son, ¿sí me explico? Y si Jesucristo te dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, que vayas por todas partes a predicar su evangelio, ¿ya fuiste? No, pues no. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Vas a obedecer a Dios? ¿Sí o no? Jaque mate al pastor, varones. ¿Sí o no? Así decimos en el ajedrez, ¿no? Jaque mate al pastor. Bueno, no está diciendo el pastor del humano. Así se dice en el ajedrez. A ver, dime. Tengo una duda del matrimonio. A ver. Antes de conocer a mi pareja, Así es. ella se casó por el civil. Sí. Y ahora me viene diciendo a través de los años que yo sigo siendo su amante. No somos unos esposos porque no tenemos un papel firmado. Y la vez pasada nos hicimos una promesa porque vamos a una iglesia cristiana delante del altar, delante de Dios. Pero ella sigue insistiendo. ¿Usted qué observación tiene? Ahí va. Me acordó esto de que Jesucristo, estando en Samaria, en el pozo de Jacob, fue a sacar agua y le pidió a una mujer samaritana que le diera de beber. Y entonces, allí dentro de la conversación, resultó que Jesucristo le dijo a la mujer, 5 maridos has tenido, porque le dice Jesucristo, ve y dile a tu marido lo que Dios ha hecho contigo. Y dice la mujer, no tengo marido. Y le dice, muy cierto has dicho, porque 5 maridos has tenido, 5, y ninguno es tu marido. ¿Qué significa eso? Significa de que el único marido, o la única esposa, avalada por Dios, es aquella, varón, que es compatible con Jesucristo en todas las áreas de su vida. Aún si esta mujer tuvo un matrimonio anterior y luego se divorció, hay que ver por qué se divorció. ¿Sí me explico? Mateo capítulo 19, versículo 9, te dice Jesucristo mismo que
¿Cómo es que una persona puede volver a casarse otra vez habiendo sido casada antes? Y ahí dice Mateo 19:9. Yo todo digo, Mateo 19:9 dice algo muy interesante. Dice: yo os digo que cualquiera, ojo, que repudia a su mujer, salvo, ahí está, ¿qué significa la palabra salvo? Salvo, excepto por causa de fornicación. O sea, tú estás casada con tu mujer, o la mujer está casada con un hombre, y el hombre se mete sexualmente con otra mujer, o la mujer se mete sexualmente con otro hombre. Ahí hay una fornicación de por medio. No confundamos fornicación con adulterio. Adulterio es el andar tú enamorándote de otras personas que no son tu marido. Pero fornicación ya es acostarte y tener una relación sexual. ¿Estamos entendiendo? Así que salvo por causa de fornicación. O sea, dice la mujer: es que mi marido me abandonó y se fue con otra. ¿Qué debo de hacer? Dice la mujer: ¿qué debo de hacer? Me voy a ir con mi pastora que me aconseje. Y luego va con el plátano del pastor y el pastor le dice: no, es que la ley de Dios dice que la mujer está sujeta a la ley del marido hasta que el marido muera. Así dice el apóstol Pablo. Pero aquí Jesucristo está dando una referencia de que si un hombre o una mujer se acuesta con otra persona que no es su cónyuge, ahí deja al cónyuge inocente en condición de volver a contraer matrimonio. ¿Estamos entendiendo? Ahora, entendamos otra cosa muy importante. Si yo le digo a un maricón, suponiendo, le digo al maricón: vente mi amor, vente, vamos a casarnos delante de un juez, y el juez nos casa y nos da un acta de matrimonio. ¿Aprobó Dios la relación? No, obvio que no. Por lo tanto, deducimos que un acta de matrimonio no es constancia suficiente para el aval de Dios. Aclarada tu respuesta. Eso es lo que digo yo. Tu pregunta. ¿Qué vale más? ¿El papel que está hecho por el hombre o las palabras de los otros que llevan a Dios? Aquí vale más la voluntad de Dios, viendo la compatibilidad de ambos delante de Dios. Si uno de los dos no es compatible delante de Dios, es yugo desigual. Aunque los dos se digan cristianos, ojo con lo que estoy diciendo, porque el ser cristiano no significa recibo a Jesucristo y chirrin chin chin. Ser cristiano significa hacer exactamente, subrayo la palabra, exactamente lo que Jesucristo hizo. Hacer, no decir, hacer. Yo puedo hablar con ustedes de Cristo, pero eso no me convierte en cristiano. Pero si yo ando por todas partes llevando el Evangelio de Jesucristo como Jesucristo mismo lo hizo, nos enseñó y nos ordenó, entonces sí sería cristiano. ¿Estamos entendiendo? El que tú seas un oidor no te hace cristiano, aunque lo hayas recibido como el único Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca, serás salvo. Sí, confieso con mi boca, pero lo que confieso con mi boca se acompaña con los hechos. Porque si no, voy a ser un Pinocho mentiroso, ¿sí o no? Si lo que yo digo con mi boca no lo avalan los hechos, entonces soy un mentiroso. Servido, Señor. Bien, entonces, nos enfrentamos siempre a la verdad y a la mentira. A mí me sorprende mucho eso, de que dice la palabra de Dios que el que quiera amar la vida, ojo, ¿quién no ama la vida? Todos amamos la vida. Y ver
días buenos, lo dice Primera de Pedro, casi al final allá de la Biblia. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 3. Versículo número 8. Bueno, desde el 8. Dice, aquí vienen unas reglas muy importantes. Mándeme. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿Qué capítulo y qué versículo? Es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dígame, Señor. Padre, y entonces, si das por la iglesia, ¿sí vale o no vale? Es que de nada sirve, porque muchas personas dicen, yo me voy a meter a la catedral de Monterrey a que me case el sacerdote. Y creen que por meterse en la catedral ya están en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿La catedral? Nosotros, exactamente así es. El templo del Espíritu de Dios somos acá nosotros. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de nada sirve que yo lleve a la catedral de Monterrey a una novia con la que me pretendo casar, supuestamente. Si tanto ella como yo no tenemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, sería un yugo desigual con Jesucristo. Porque si yo me meto a la catedral, significa que soy católico. Y si soy católico, significa que le rezo a la María. Y también en octubre le voy a rezar a San Judas Tadeo. Y en mayo le voy a rezar a la Virgen de Fátima. Y si quiero tener una novia, le voy a pedir al San Antonio y le voy a poner de cabeza para que me conteste. ¿Eso es ser católico, sí o no? Así que, ¿qué es lo que más hay en este mundo? ¿Católicos o cristianos? Católicos. Yo les pregunto, ¿quién de todas las religiones, vamos a llamarles católicos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, y todas las religiones habidas y por haber, ¿quién tiene a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida? El único. El cristiano. Ahora, ya dijeron ustedes el cristiano. Ahora vamos a enfocarnos al cristiano. El cristiano sale a evangelizar, a predicar a nuevos cristianos. No sale. Y cree que porque manda unos cuantos el pastor, los manda ya de achichincles, ya cree que esa iglesia es evangelista. Y no es así. Todos, sin excepción, nuevos, viejos, pastores, sacerdotes, líderes, cualquiera, tenemos que hacer exactamente lo que Jesucristo nos enseñó: ir por todas partes llevando el evangelio de mi Señor Jesucristo. En resumen, yo te predico aquí de Jesucristo, y si tú no quieres recibir a Jesucristo como el único Señor y Salvador, ya sabes lo que tienes que hacer si quieres ser cristiano en verdad: recibirlo, confesarlo. ¿Estamos entendiendo por qué? ¿Por qué confesarlo? Recibirlo es importante, porque antes no lo tenías y ahora sí lo tienes.
ya me estás recibiendo, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador. Pero ¿por qué es importante confesar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida? Porque todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Mateo 18:18, varón. ¿Podemos entenderlo? Por eso es importante. Yo confieso que mi Señor Jesucristo es mi único y suficiente Señor y Salvador. Ya la libraste, varón. Si acaso llegas a estar en el parámetro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos. O sea que el padre inculca al hijo a ser católico. Porque en el momento que un papá o una mamá se arrodilla delante de una virgen o de un santo de su devoción, menospreciando así de esa manera a Dios y a Jesucristo. Porque ¿cómo le voy a pedir yo a un ser creado por Dios y no al Creador? Suena totalmente ilógico. Se convierte en maldad si Dios dice: yo soy, ahí lo está diciendo Deuteronomio 5, 7 al 9, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si tú estás en la primera generación, o sea, tienes padres católicos y siguen siendo católicos, algunos hasta adoradores de Santa Muerte, y tú dices: no, yo me quiero zafar, yo, Señor Jesucristo, yo te recibo a mí, yo te recibo a ti en mi corazón. ¿Sabes qué estás haciendo cuando recibes a Jesucristo? Acá la maldición se rompe. La maldición generacional se rompe y ya no aplica contigo. Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 9, ya no lo aplica contigo, ya estás salvo, varón. Si tu papá o tu mamá no quisieron aceptar o recibir a Jesucristo, tú ya la libraste. Y tu generación empieza de cero. Porque si tú recibes a Jesucristo y vives una vida compatible con Jesucristo, te aseguro que cuando tú tengas un hijo, lo vas a dirigir hacia Jesucristo. Porque tú lo estás haciendo. Porque tú corregiste el camino. Porque el Evangelio de Juan, de Jesucristo, según San Juan 14:6, dice Jesucristo: nadie viene a Dios Padre sino a través de mí. Ya está. Si nadie viene a Dios Padre sino a través de Cristo, ¿qué tengo entonces que pedirle a San Pascual Bailón? ¿O a la Virgen María? No tengo nada que pedirle a la Virgen María. Si yo le pido a la Virgen María, ¿qué significa? Si yo le pido a la Virgen María, ¿qué significa? Que para mí Jesucristo no es suficiente. Tengo que irme con la mamá para que, pues, a ver si con la mamá Jesucristo me hace caso. Lo cual es una seria ofensa contra Dios, que te dio al hijo y no a la mamá. Porque Dios te dice bien claro, ahí en el Evangelio dice bien claro: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él escúchenlo, a él. Pero entonces tú empiezas acá con la Virgen, entonces estás aborreciendo a Dios también, que te dio la orden de solamente escuchar a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a quién? A su hijo unigénito. No dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a la mamá del hijo. Nunca dice eso. La pregunta es: ¿por qué irnos por otro lado? Está, de veras, créanme, varones, bien tremenda la lucha espiritual.
Si tú vas a Israel y tú le preguntas a un israelita allá en Jerusalén, por favor, ¿me puede decir dónde está el sepulcro de Jesucristo? ¿Sabes qué te va a responder? Si es judío, te va a decir, ¿cuál es Jesucristo? Porque el judío no cree en Jesucristo y es judío. ¿Estás entendiendo? El ortodoxo, obviamente. Y si te encuentras con un judío mesiánico, pues el judío mesiánico te va a decir. Pero si te encuentras con un católico en Israel, te va a llevar a un sepulcro. Y si te encuentras con otro judío mesiánico, te va a decir, te va a llevar a otro sepulcro. ¿Estás entendiendo? Hay dos. Y si te encuentras con uno que ni fu ni fa, y le dices, ¿dónde está el sepulcro de Jesucristo? Donde un día pusieron a Jesucristo, te va a decir, ¿cuál de los dos? ¿Cómo que cuál de los dos? ¿Acaso hay dos? Sí, hay dos. Uno que está allá en la vieja Jerusalén y el otro que está a las afueras de la vieja Jerusalén. A ver, lléveme pues al que usted quiera. ¿A cuál me va a llevar de los dos? Me va a llevar a los dos. Lléveme a los dos, pero lléveme primero al que usted quiera. Ya te lleva al de los católicos. Y tú llegas al lugar del sepulcro de Jesucristo, según los católicos. Vas a llegar y vas a ver un mundo de gente queriendo entrar a conocer ese lugar. Un mundo de gente. Órale, tengo que hacer fila. Oye, ¿para qué la escalerita aquella que esté arriba? O sea, porque hay una escalera allá en la entrada de ese templo. ¿Quién sabe? Pero no preguntes. Si ahí está la escalera y pasan los años y está la escalerita. No conduce a nada, pero ahí está. En donde dicen los católicos que ahí es el sepulcro. Bueno, ok. A ver, pues llévenme, yo quiero conocer. A ver, entras y todo está lleno de mundos, de estatuas que Dios prohíbe en su palabra. Te da la sensación como que algo apesta a mentira, a diablo. No, es que mira, si tú conoces la palabra de Dios, mira, tu espíritu se despierta. Se activa una alarma que no cualquiera te va a echar mentiras. Porque conoce la verdad, varón. Así que ya tú ves, a ver, ¿dónde está el sepulcro? No, es que este es. Sí, es. Ok. ¿Y dónde está el Monte Calvario? El Gólgota, o Monte Calvario. Gólgota es en arameo, Monte Calvario es en hebreo. ¿Dónde está el Monte Calvario? El Monte Calvario está acá enseguida. Y ya te llevan y está una vitrina. Y adentro hay una roca, una peña, una roca, una piedra de la vitrina de vidrio. Está la vitrina de vidrio y adentro está la. Ese es el Monte Calvario. Ok. No, pues mucho gusto. ¿Sí? Y le dices al camarada, bueno, camarada, ahora sí, llévame al otro sepulcro. Donde un día pusieron a Jesucristo ahí. Y ya te lleva y empiezas a ver que pasas por un huerto. Y luego ves en la palabra de Dios que habla de un huerto. Y que dice la palabra de Dios que en ese huerto hay una cisterna. Entonces pasas por el huerto y dices, a ver, ahora ¿dónde está la cisterna? Y luego ya más adelante ya ves la cisterna y ves que como en ese huerto de vid hay un lugar donde machacaban las uvas con los pies. O sea, todo va encajando. A ver, ¿y dónde está el sepulcro?
ahí pasando el huerto, ahí está un cerro, y ahí en el cerro está una entrada, bien X la entrada. O sea que nadie pela ese lugar. Nadie pela ese lugar, nadie le hace caso a ese lugar. A ver, y ya te retiras para ver bien el cerro ese. Ah, sí, es cierto. O sea, el cerro tiene forma de calavera. Estás hablando de un cerro, no de un peñasco en una vitrina. Entonces, ya miras tú el cerro. Sí, mira, ahí se le ve más. Ese es entonces el monte Calvario. Tiene forma de calaca. Entonces sí es. Obviamente ya abajo del monte Calvario hay una central camionera de los musulmanes, ¿te das cuenta? O sea, que hay un mano de musulmanes en ese lugar. O sea, nada más puedes verlo así de lejos. Pero el sepulcro sí puedes ir al sepulcro, está ahí del otro lado, en el huerto, y entras al sepulcro y te das cuenta que sí, ahí sí es el sepulcro. Pero nadie le hace caso, más que los cristianos. Te digo, el cristiano sí está en lo correcto, el cristiano. Pero le falta levantarse de su banca e ir a evangelizar. Es todo lo que le falta al cristiano. Salir a obedecer a Jesucristo y evangelizar. ¿A qué voy con esto, varón? De que tú tienes que hacer exactamente lo mismo que hizo aquel gadareno. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada de que el gadareno, quién es el gadareno? Aquel que había tenido una legión de demonios y que nada más con ver a Jesucristo se apanicó la legión de demonios. Tuvieron miedo nada más de ver a Jesucristo. Que por cierto, varón, yo les pregunto también a los que me ven por redes sociales, si se llega a presentar una situación que te infunda miedo, ¿qué harías? Salud. O sea, ¿te apanicas? ¿Qué hizo Jesucristo? Si sabes que cuando Jesucristo llegó a la región de Gadara, se encontró con un endemoniado que nadie era sumamente agresivo. La agresividad es el factor común de un endemoniado, ¿sí sabías tú eso? Porque el diablo sabe que poniendo la agresividad te va a apanicar a ti, te va a meter miedo. Anoche estaba yo en mi casa, anoche. Y eran como las 2 de la mañana. Y empecé a escuchar ruidos en el porche, en la cochera. Y era una persona que había robado en esa cuadra donde yo vivo, en muchas partes. Pero este hombre, ¿sabes qué fue lo que hizo? Fue y le quitó el gancho al perro. Se presentó con el perro para... ¿Qué fue lo que hizo? Familiarizarse con el perro. Entonces, si el perro hubiera ladrado, hubiéramos nosotros despertado más rápido. Pero a mi hijo y a mí nos despertó un fuego que sucedió allá afuera, extraño. Y entonces, cuando nos levantamos, se levantó mi hijo primero y dice: papá, el tal persona, para no decir su nombre, el tal persona se llevó al perro a pasear, se quiere familiarizar con él. Me levanto de volar y le digo: entonces es lo que escuchamos. Ya fui, y cuando le dije: ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy con el perro. Andaba bien ebrio. Le dije: mira,
El perro no es una mascota, no lo tenemos aquí por mascota, lo tenemos por guardián. Si tú te familiarizas con el perro ya no me sirve para nada. Ah, ¿qué por qué? Aquí la idea es que no queremos que te familiarices con el perro, porque el perro está para cuidar, no para hacerse amigo de las personas. Ah, y empezó a maldecir. O sea que empezó a decir tantas cosas. Le dije, no, simplemente vete a dormir a tu casa y ya cuando estés bien podemos platicarlo más despacio. Y se fue echando pestes y malas palabras. Pero le dije, el perro lo voy a tener que cambiar. Ya no me sirve ese perro si tú vienes a hacerte amigo del perro. Pues obviamente puede llegar a robar fácil. Y se lo dije bien. Es por tu propio bien. Porque tú te familiarizas con el perro y si llegan a robar por aquí en el sector, tú eres el sospechoso, porque el perro no ladró. Ay, no lo había visto por ese lado. Ay, se fue. Echando pestes porque pues, se fue corrido prácticamente. Pero le di una razón convincente. Si llega a suceder algo, tú eres el sospechoso porque el perro no ladró. Igualmente así es el diablo, varón. Se presenta como tu amigo. Y hasta te ofrece milagros. ¿Quién no le pide a la Santa Muerte? Que de santa no tiene nada. Pero muchos le tienen fe a la Santa Muerte. Y el diablo te lo da. ¿A cambio de qué? A cambio de tu alma. Qué mal negocio, ¿no? O sea, lo que te da el diablo, ¿para cuánto te gusta que lo puedas tú disfrutar? ¿Para cuánto te gusta que vivas? Ponle 100 años. Si bien te va, no creo. Pero esperemos que sí. Al menos que corrigas tu camino. Dime, varón. Eso que dice de la Santa Muerte, ¿es malo creer? Pues claro que es malo, varón. Si es Jesucristo, el único Señor y Salvador, ¿para qué cree un hombrero? Otra, muchas veces a mí me han dicho eso de que si le pides algo a la Santa y le prometes algo y la Santa te lo cumple y tú no le cumples a ella, te va mal. Eso es algo que me han dicho a mí, O sea que si tú... Ahí te va. Para empezar, no tienes por qué pedirle al diablo, porque el diablo sí te lo va a dar. Sí, El diablo sí te lo va a dar. ¿Sí estamos entendiendo? Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿A poco tú crees que el diablo te lo va a dar gratis? no, te pide algo a cambio. Tu alma. Que seas un devoto de ella. Pues mal negocio, porque lo que te dé, ¿cuánto te gusta para disfrutarlo? Y en cambio, cuando te mueras, el diablo va a decir, tu alma está hipotecada porque yo le di. Muchas veces también me dijeron que hay muchas veces que creo mucho en ella y a veces ella te pide, ya cuando tanto se creyente en ella, para cuando te matan, porque dicen que ella te pidió cuando eres bien devota que no le cumplieses algo. No se trata de que, no, ahí te va. Lo que el diablo necesita son siervos. Por eso te ponen un nudo marranero de que tienes que cumplir. Te voy a dar, pero me cumples. No, pues no. Te voy a dar lo que me pides, pero distribúyeme esta droga, por favor. O sea, lo que el diablo no puede hacer, te pone que tú lo hagas. Mal negocio, varón, hacer tropezar a otras personas, ya te metiste en droga con Dios. Otra, y a Cristo si le pides, Él no te va a pedir nada.
Porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Amén. Es tu pastor. Lo que pasa es el problema grave es que las personas quieren que se cumpla su capricho. Señor Dios, te pido esto, y no lo recibes. Pues ora. No me peló. Déjame irme con la santa. Y vas con la santa y la santa te dice, sí, ¿qué necesitas? ¿Cuánto quieres? Porque tu alma queda hipotecada. Ahora, si tú dices, me rajo, ya no quiero, ya tengo dinero, porque la santa me dio, me compré una camioneta, me compré casas, me compré todo. ¿Sabes qué, varón? Tienes que regresar todo. Te lo voy a quitar. Te lo va a quitar. Ahí están los derechos legales espirituales de lo que hiciste con lo que el diablo te dio. Entonces tienes que entregarlo. ¿Me ibas a decir algo, varón? Dígame. Lo que pasa es que, bueno, yo ahí entiendo que los dos piden tu alma, pero el enemigo y todos los actos piden el alma para condenación eterna en aquel día, ¿verdad? Pero Jesucristo pide el alma, pero para salvación eterna, ¿no? Esa es la diferencia, varón. Ok. Los dos piden tu alma, pero al morir, los que están en Cristo se van al reino de Dios y los que están acá sin Cristo y con acá viene hipotecada su alma con la chamuquísima, pues ni para dónde. Al infierno, así es, al lago que arde como con azufre y fuego, como dice la palabra de Dios. Y es que no puedes decir, no, es que después me arrepiento. No puedes decir, es que después me arrepiento, porque de repente estás aquí, ¡ay! Un infarto. Y un infarto no te va a dar chance de recapacitar. O de repente llega una moto y te empieza a disparar. Hasta ahí te llegó el corrido, varón. Ni chance te dio de echarte para atrás, ni chance te dio de entregarte a Cristo, ni chance te dio de corregir tu vida, nada. Buen tema de reflexión, hermanos. El momento es ahora. Ahora, ya con esto finalizo. Ahí les va. ¿Para qué quieres a Jesucristo en este momento? Si la salvación y la vida eterna la vas a ocupar cuando te mueras, entonces ¿para qué quieres ahorita a Jesucristo? Pues es que lo que quiero es ser victorioso en todas las áreas de mi vida. Yo estoy muy agradecido con Jesucristo por lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Y con eso yo me comprometo a difundir su evangelio. ¿Quieres hacer algo por Jesucristo, varón? Difunde su evangelio. Incondicionalmente. No lo hagas para recibir algo. No lo hagas para que te vaya bien. Hazlo por gratitud. Y número 2, por amor. O por gratitud, como tú lo quieras manejar. Por todo lo que Él hizo por nosotros. Porque si, acuérdate que ahí en la cruz pagó por tus enfermedades. Si estás enfermo, nada más en el nombre de Jesucristo, cúbrete con la sangre de Jesucristo y reprende al demonio de enfermedad y la enfermedad se va, varón. Ya después les hablaré paso a paso sobre este tema, pero es muy importante estar en Cristo Jesús. Para empezar, varón, tienes la protección espiritual. Les voy a dejar con un mensaje así de reflexión, así nada más para que, y no me estoy contradiciendo. Con Cristo te va bien, eso no cabe duda. Los discípulos, predicando de Jesucristo, los atraparon, los encarcelaron, los latigaron. Al apóstol Pablo le pusieron la cabeza y se la cortaron. Pregunto, ¿le fue bien al apóstol Pablo? Sí. ¿Por qué le fue bien? Porque su vivir era Cristo y su morir, ¿qué fue? Su ganancia. ¿Me cortan la cabeza nada más porque anduve predicando de Jesucristo?
¿Me haces un favor, Nerón? Nerón se llamaba el emperador romano que le mandó cortar la cabeza. Me haces un favor, porque cuando me cortes la cabeza me mandas directo con mi Señor Jesucristo a su santo reino. ¿Qué le dijo Jesucristo a uno de los ladrones? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Mole! Directo y sin escalas al reino de Dios. Es precioso andar en las cosas de Dios, varón. Es precioso. Te vas a enfrentar a luchas. Amén, amén. ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? Sí. Todo lo puedes en quién. En Cristo que me fortalece. En Cristo eres más que qué. ¡Qué vencedor! Más que vencedor. Ustedes lo han confesado. Y está escrito en la palabra de Dios, Mateo 18:18, por ahí lo vimos. Que todo lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Y continúa diciendo Mateo 18:18 que también todo lo que ¿qué? Lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Por ahí hay una asociación inquebrantable entre droga y santa muerte. No me van a dejar mentir, muchos que se dedican a distribuir, consumir y todo lo que es droga y todo eso tienen algo que ver con santa muerte, ¿sí o no? Muchos, la mayoría. Exactamente, así es. Desátate. Desátate, varón. Rompe ese pacto que hiciste. O arrepiéntate de esa actividad que tuviste. Algo que tuviste que ver con santa muerte. Si tienes todavía por ahí algún recuerdo o alguna imagen, destrúyela, quémala. Quémala. En el nombre de Jesucristo, y la estás quemando. En el nombre de Jesucristo la quemas. Porque esa va a ser la mayor señal de repudio al diablo. Prueba fehaciente de que verdaderamente te arrepientes de haber consultado Santa Muerte y creído en ese mugrero, y que ahora lo has cambiado lo malo por lo bueno, porque ahora Jesucristo es tu único Señor y Salvador. Amén. Amén. Todo lo que ates en la tierra se ata en el cielo, y todo lo que desates en la tierra se desata en el cielo también. O sea, Dios es un caballero, es un respetuoso, y respeta tus decisiones aquí en la tierra. ¿Quieres ser bendecido? Desátate del diablo. Desátate. Rompe con el diablo. Cancela y destruye todo un nexo o relación que tengas que ver con el diablo y sus demonios. En el nombre de Jesucristo sean todos ustedes muy bendecidos, varones. Fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar este momento, ¿sí? Terminamos, varón. Gracias.